Muy buenos días. Agradezco infinitamente a la Corporación Cariño, al Hospital, el Hospital Pablo Tobón Uribe, también a la Fundación FAN y por supuesto a la Alcaldía, al Consejo de Medellín, a la Primera Dama, a la Oficina de la Primera Dama, por la posibilidad de abrir este espacio para toda la comunidad, algo que realmente es muy importante teniendo en cuenta las consecuencias que tiene el abuso sexual en los seres humanos. Ya vimos un ejemplo impactante. Yo les voy a tratar de mostrar de la manera más sencilla posible cómo ese tipo de situaciones realmente modifican, alteran, impactan de manera negativa el desarrollo normal del cerebro de un niño y por lo tanto va a tener consecuencias indelebles, definitivas para el resto de la vida de esa persona. Esta gráfica es para mostrarles que hay muchas formas de maltrato a los niños, muchas formas. Algunas de ellas donde la privación es demasiado elevada, como es el caso de la negligencia, una forma también devastadora de maltrato en los niños. Otras formas como la pobreza y de pronto se pueden ubicar como amenaza más alta formas de maltrato como el castigo físico y por supuesto el abuso sexual. Este es un diagrama que desarrollaron con base en sus investigaciones dos doctoras de la Universidad de Washington en Estados Unidos, en Oregon, la doctora Sheridan y la doctora McLallan, que son dos de las investigadoras más activas en cuanto al impacto que tiene el maltrato en los niños, sobre todo a nivel de su desarrollo cerebral. Antes de poder hablarles de qué impacto tiene este tipo de evento negativo sobre el cerebro de nuestros niños, déjenme hablar un poco de las cifras, de la realidad que tenemos en Colombia con esta situación. Estos son datos del 2016, son datos del Instituto Nacional de Medicina Legal a través de su publicación Forensis, la cual cada año habla sobre la realidad de muchas causas de violencia en Colombia, entre ellas el abuso sexual. El año pasado ellos hicieron en total en todo el país más de 21.000 exámenes médico-legales que estaban relacionados con delito sexual. De esos casos, 10% fueron en Antioquia, concretamente 5% en la ciudad de Medellín. Lo más preocupante es que de esos 21.000 exámenes médico-legales por abuso sexual, el 86% de ellos fueron practicados en menores de edad. Y como bien lo dijo el señor alcalde, esos son apenas los casos denunciados, esos son apenas los casos visibles. No sabemos a ciencia cierta cuál es la cantidad de subregistro que hay en Colombia, probablemente es muy alta y probablemente de esos 21.000 exámenes médico-legales estamos hablando de una cifra considerablemente mayor de abuso sexual en nuestro país. Si hablamos solamente de los casos denunciados, estaríamos diciendo con datos del año pasado que en Colombia cada día casi 60 niños son abusados sexualmente. Como quien dice, uno en este momento que estoy empezando mi presentación y otro al final. Así de triste es esta realidad. Y esos son los casos denunciados únicamente. Y la otra realidad que ya ha sido mencionada, que fue presentada hace unos instantes, el agresor en el caso de abuso sexual suele ser una persona de la familia o muy cercana a ella en el 88% de los casos. O sea, lo más probable es que el abuso sexual sea perpetrado por alguien conocido del niño. Y la mayoría de las veces
en el 76% de los casos, ese abuso sexual ocurre en la misma vivienda del niño. El espacio que se supone es el lugar donde el niño debe sentirse protegido, donde debe sentirse cómodo, a gusto, donde siente que sus derechos están protegidos. Ahí en ese lugar es donde se comete la mayoría de los casos de abuso sexual. O sea, doble agresión. No solo se está vulnerando mi corporalidad, no solo se están vulnerando mis derechos, sino también el espacio donde yo debo sentirme seguro. Uno tiene que mirar esta situación desde las dos perspectivas y uno tiene que preguntarse qué pasa en la cabeza de los victimarios, por qué los pedófilos, los pederastas, los que abusan a los niños sexualmente de diferentes maneras hacen lo que hacen. Para la mayoría de nosotros es inconcebible que podamos abusar sexualmente de un niño. Ni siquiera nos imaginamos lo que es maltratar físicamente a un niño, mucho menos desde el punto de vista sexual. ¿Por qué lo hacen? Este es un trastorno, una enfermedad, donde los impulsos sexuales y las fantasías de ese victimario tienen que ver con niños inmaduros, usualmente menores de 13 años de edad. Y en el 20% de los casos, estos abusadores sexuales lo hacen con sus propios hijos o hermanos o familiares, o sea, son relaciones incestuosas. Tiene que haber una fuerza muy poderosa en su cerebro para que puedan violentar de tal manera algo que se sobreentiende es inadecuado, que desde muy temprana edad se está mencionando que no es correcto. Pero no nos engañemos, ese abusador sexual no solamente puede abusar de niños o puede tener relaciones sexuales con niños. En la mayoría de los casos, ese abusador sexual, desde el punto de vista de su sexualidad, podría tener intereses como el de cualquiera de nosotros. Podría tener una vida sexual activa con otros adultos. No solamente su interés está enfocado al abuso de los niños. Así que no podemos hacernos esa imagen de una especie de pervertido con cara de loco, alguien que podemos identificar con suma facilidad. Es una persona que aparenta comportarse como cualquiera de nosotros. Y podríamos pensar, ¿qué hacer con este tipo de personas? Si en su cerebro hay unas alteraciones tan grandes que le impiden tener empatía y entender el dolor que le está causando a un menor de edad, ¿qué hacemos con una persona que no es capaz de entender el sufrimiento ajeno? Le damos un tratamiento, lo encarcelamos. Se han hecho tratamientos o estudios más bien con diferentes tipos de tratamiento que han mostrado que es muy poco lo que podemos hacer. Las intervenciones psicológicas dejan mucho que desear. Prácticamente podríamos decir, de acuerdo a una revisión reciente, que no hay ninguna posibilidad de ayuda a este tipo de personas por medio de la psicoterapia. Hay medicamentos que ayudan, algunos que ayudan sobre todo a controlar las hormonas sexuales, que ayudan a disminuir de manera considerable, por ejemplo, la testosterona, que es la hormona que más se ha implicado con este tipo de comportamiento, pero eso requeriría que la persona recibiera inyecciones de esa hormona que bloquea la testosterona de manera continua, constante. Quedaría prácticamente sometido a la voluntad de él. Usted decide si se aplica las inyecciones o no. En algunos países incluso defienden la castración quirúrgica, la remoción de los testículos
para evitar la fabricación de testosterona y así disminuir esos impulsos sexuales dirigidos a esos menores de edad. En otros países como en Colombia se propone el encarcelamiento. En Colombia no hay cadena perpetua para este tipo de actos devastadores, deleznables. Hay encarcelamiento que puede durar pocos meses o algunos años, todo depende del juez. El hecho es que el encarcelamiento no cambia la manera de pensar de estas personas, no les hace reflexionar, no los lleva a cambiar de actitud una vez son liberados. Y lo peor aún, sé de buenas fuentes de alguien del mismo Instituto de Medicina Legal que hay un tráfico de niños y menores de edad en las cárceles de Colombia. O sea que ni siquiera estando encarcelados están lejos de poder seguir cometiendo sus actos de pedofilia. Esto es algo que a mí me preocupa sobremanera porque obviamente nuestro objetivo es hacer todo lo posible por prevenir este tipo de actos. Pero si los castigos adolecen porque claramente son violados de manera constante, ¿qué posibilidad tenemos de que este pedófilo que fue encarcelado al salir no siga otra vez recurriendo a sus actos? Esta condición no tiene cura. Un pedófilo lo es para el resto de su vida y va a seguir vulnerando los derechos de los niños por el resto de su vida. Ni siquiera la vejez, ni siquiera la llegada de los años disminuye este tipo de comportamiento. ¿Por qué tenemos que hablar de abuso sexual? ¿Cuáles son los riesgos de que un niño sea abusado? No podría ser simplemente que lo acompañemos, lo aconsejemos, le brindemos afecto luego de que haya ocurrido este evento aterrador para él. ¿O es que el abuso sexual tiene consecuencias por el resto de vida de esa persona que fue víctima? Este es un estudio muy reciente con más de 700 adultos que tenían 3 características, los ubicaron en 3 grupos. Un grupo de ellos prácticamente no había tenido ningún tipo de trauma en la niñez. Otro grupo fue víctima de maltrato físico y verbal, pero no hubo abuso sexual. Y un tercer grupo es el grupo que nos interesa, el grupo de los que fueron víctimas de abuso sexual. Ese tercer grupo, los que sufrieron abuso sexual en la niñez, cuando se comparaban con los adultos de los otros 2 grupos, mostraban que tenían más riesgo de ser maltratados de otra manera también. O sea, decían, además del abuso sexual del que yo fui víctima, también me golpeaban más, también me abusaban verbalmente más, me gritaban, me humillaban, etc. Y esos que fueron abusados sexualmente en la niñez, cuando ya son adultos, tienen más riesgo de tener depresión, ansiedad o estrés postraumático, que ya enseguida les voy a definir. En otras palabras, el abuso sexual en la niñez tiene como consecuencia muchas condiciones psiquiátricas de ahí en adelante por el resto de la vida. Hay estudios incluso que muestran que aquellas mamás que fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas, pueden no solamente ellas tener estas consecuencias de depresión, ansiedad y estrés, sino que sus propios hijos pueden también tener el riesgo de sufrir estas condiciones psiquiátricas. Por otro lado, esos adultos que fueron abusados sexualmente en la niñez tenían menos respuesta a los diferentes tratamientos. En otras palabras, cuando se intentaba ayudarles por su depresión o su ansiedad con tratamientos psicológicos o incluso farmacológicos, la respuesta de estos adultos era mucho menor que la de aquellos deprimidos que no habían sido abusados sexualmente en la niñez.
Cuando hacemos un resumen de todo lo que se ha publicado hasta el día de hoy sobre las consecuencias del abuso sexual en la salud mental de los seres humanos, los datos son muy desgarradores. El abuso sexual aumenta 4 veces el riesgo de tener cualquier enfermedad en la edad adulta. En otras palabras, una persona que fue abusada sexualmente en la niñez tiene 4 veces más probabilidad de estar visitando médicos, 4 veces más posibilidad de estar recibiendo tratamientos por diferentes enfermedades. Estas son esas enfermedades. 2 veces más riesgo de tener depresión a medida que va avanzando en la vida. 3 veces más riesgo de sufrir ansiedad. 5 veces más riesgo de tener trastorno de personalidad, o sea, de no tener la posibilidad de interactuar normal y apropiadamente con otras personas. Eso causa mucho sufrimiento. 7 veces más riesgo de tener trastorno de conducta, de tener problemas con la disciplina, de tener dificultades para entender el respeto a los derechos de los demás. Y algo sorprendente y preocupante, el abuso sexual no solo afecta o no solo produce o te lleva a un mayor riesgo de tener enfermedades psiquiátricas, también otras enfermedades médicas no psiquiátricas, incluyendo el dolor crónico, pueden presentarse hasta 6 veces más en aquellos que fueron abusados sexualmente en la niñez. Es una enfermedad devastadora, no solo por el impacto que tiene en el momento para la víctima y los que lo quieren, sino porque todo el resto de tu vida te va a mostrar secuelas, consecuencias. Además de eso, otros estudios muestran que los que fueron abusados sexualmente en la niñez también tienen mayor riesgo de consumir drogas y alcohol, o de tener comportamiento antisocial o convertirse en futuros abusadores sexuales, como ya nos ejemplificaron, de tener más riesgo de estrés postraumático y también mayor riesgo de suicidio. Y de todo esto hay que destacar algo importante, el género, porque sabemos muy bien que el problema de desigualdad de género que tenemos no solo tiene que ver con acceso a la educación, con acceso a las fuentes de trabajo, con acceso a un salario equiparable, equitativo al del género masculino. Sabemos también que cuando hablamos de abuso sexual, son las niñas y posteriormente las mujeres las que tienen el mayor riesgo. Hay un estudio con reportes de casi 6,000 casos de abuso sexual hecho en Estados Unidos. Y en este estudio se muestra que las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de sufrir trastornos psiquiátricos en la adultez cuando fueron abusadas sexualmente en la niñez. Además, en Colombia no hay una mayor diferencia entre los géneros, pero en otros países se ha demostrado que las niñas son mucho más vulnerables y tienen más riesgo de ser víctimas de abuso sexual que los niños. Por ejemplo, condiciones como la depresión, el trastorno bipolar o las crisis de pánico, de miedo intenso, fueron más comunes en mujeres que fueron abusadas sexualmente en la niñez que los hombres. Y el riesgo de presentar trastornos psiquiátricos en esas mujeres que fueron sexualmente abusadas cuando era niña aumenta más todavía si la niña conoce al abusador o si ese abusador reiteradamente está abusando de ella. El abuso sexual es tan devastador para el cerebro humano y para la salud mental de los seres humanos que este estudio puede bien ejemplificar qué ocurre después del abuso sexual cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad muy común en la especie humana,
que es la depresión mayor. Normalmente, los seres humanos que tienen riesgo para deprimirse lo empiezan a hacer o presentan su primer episodio después de la adolescencia, en su adultez joven, tipo 20 años de edad o más allá. Pero cuando hay un abuso sexual en los primeros años de vida, ese riesgo de empezar a tener depresión empieza tan temprano como los 9 años de edad y crece exponencialmente para prácticamente acompañar a esas víctimas de abuso sexual en el 100% de los casos luego de 20 años de edad. Esto hace entonces que los niños y niñas que fueron abusados sexualmente tengan que afrontar las consecuencias no cuando llegue su adultez, sino desde el momento mismo en que fueron abusados. Y una condición que es muy frecuente y que claramente es devastadora, de difícil tratamiento, por cierto, en psiquiatría, y que suele presentarse en víctimas de abuso sexual en la niñez, es el trastorno de estrés postraumático. Este es un estudio muy reciente y me pareció muy interesante porque fue realizado en un país hermano, en Perú, en condiciones y con características sociodemográficas que bien puede asemejarse a nuestra realidad. Y lo que ellos encontraron allá en Perú es que el trastorno de estrés postraumático es una condición que se presenta luego de vivir o de presenciar eventos traumáticos severos como la guerra, las violaciones, abusos físicos severos o accidentes graves. Y en esta definición falta incluir el abuso sexual, una de las mayores causas de trastorno de estrés postraumático en los seres humanos. Ese paciente que experimenta ese evento traumático, no solamente una, puede que muchas veces, a veces basta solo una vez, una exposición al evento traumático para que se desarrolle esta condición. Y estas personas viven un infierno de ahí en adelante. Están constantemente reviviendo de manera muy precisa, con memorias muy precisas, toda la parte relacionada con ese abuso o con ese trauma. La memoria visual, la memoria auditiva, incluso la memoria olfativa, conservan un recuerdo detallado de lo que se vivió durante ese evento. Ellos casi pueden decir, es que huele como cuando a mí me pasó esto. Y eso se vive una y otra vez de manera constante. O sea que su sufrimiento no se limita al momento en que fueron abusados. Es un sufrimiento que continúa por el resto de la vida. Y eso puede acompañarse de pesadillas frecuentes con grandes problemas para poder tener un sueño reparador, explosiones de ira, angustia permanente, sensación de culpa, sensación de tristeza, de muy difícil control. En ese estudio peruano, las mujeres que fueron abusadas sexualmente en la niñez, según los datos de ese estudio, tenían 5 veces más probabilidad de tener un trastorno de estrés postraumático que aquellas niñas de condiciones sociales similares que no habían sido abusadas sexualmente. Y lo más triste es que ese evento se manifestaba con suma fuerza cuando esas mujeres estaban en embarazo. Y esto es muy grave. Porque si yo estoy experimentando nuevamente una situación tan traumática como la que me tocó vivir cuando era niña, y lo estoy haciendo durante mi embarazo, no solamente soy yo la que estoy sufriendo, sino también el bebé que está dentro de mi vientre. Hay muchos estudios que confirman, ya es un hecho indiscutible, que cuando una mujer en embarazo tiene que enfrentarse a situaciones de depresión, ansiedad, estrés exagerado, ese feto
o ese niño que está en su vientre está teniendo consecuencias que pueden permanecer para el resto de su vida. Así que este evento no solo está impactando a esas mujeres, sino también a sus hijos. Y si ese abuso sexual de esas mujeres peruanas se acompañaba además de maltrato físico, el riesgo de estrés postraumático ya subía incluso a 8 veces más respecto al resto de la población. Además, ese estudio también encontró que si esas mujeres que de niñas habían sido abusadas sexualmente, cuando hacían vida de pareja, su pareja actual la sometía a violencia, a diferentes formas de violencia, el riesgo de estrés postraumático subía a 20 veces. Así que estamos hablando de un evento que es doloroso con solo imaginarnos cómo es una persona adulta abusando de diferentes maneras de un niño, de una persona relativamente indefensa. Pero peor aún es cuando tratamos de entender las consecuencias que tiene un acto de esa naturaleza. Ahora sí quiero hablarles sobre lo que ocurre en el tamaño, en la forma y en el funcionamiento del cerebro de esos niños y niñas que fueron abusados sexualmente. Esta es una foto real de un cerebro humano, está partido por la mitad para poder ver el interior. Y vemos un montón de surcos, de caminos donde están ubicadas las células del cerebro. Se llaman neuronas, algunas de ellas. Son las que nos permiten ser lo que somos. Y esas células son tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista. Tendríamos que hacerle un corte a este tejido del cerebro, mirarlo por un microscopio, ponerles un colorante para que ellas se puedan distinguir y ahí encontraríamos esas células. Pero esas pequeñas células están conectadas entre ellas por medio de unos cables que permiten actuar de manera coordinada, que les permiten lograr cosas tan maravillosas como el acto de pensar, como el acto de amar, como el acto de sentir, como el acto de disfrutar una relación sexual responsable. Esas células y sus conexiones son las que le dan esta forma al cerebro. Y aquí vemos cómo se ubica el cerebro. Esta es la parte de la frente. Nuestra frente, detrás de la frente, vamos a encontrar ya un tejido cerebral que llamamos corteza prefrontal, precisamente porque está ubicada en esa zona, por encima de donde están nuestros ojos. Vamos a describir diferentes áreas de este cerebro para que lo conozcamos un poco y podamos entender luego los estudios que se han hecho en niños abusados sexualmente y cómo esas áreas cambian y se modifican dramáticamente. Hay un área muy importante que es el hipotálamo. Se ubica en todo el centro del cerebro y tiene que ver con el control de las hormonas, nuestro apetito, nuestra regulación de la temperatura o cuando nos da fiebre, incluso nuestra función sexual, como aquí es donde está el control hormonal, dependen del buen funcionamiento del hipotálamo. Hay otra estructura que prácticamente está por la parte posterior del cuello, que se llama tallo cerebral, porque parece el tallo de un árbol maravilloso que se llama cerebro. Y en ese tallo es donde hay un montón de núcleos, de células que se encargan de controlar diferentes funciones, como la respiración, el latido cardíaco, el ritmo de sueño, vigilia, pero también nuestras emociones. Aquí hay muchas células que fabrican unas sustancias que tal vez hemos escuchado alguna vez y que tienen que ver con enfermedades como la depresión o la ansiedad, o que tienen que ver con funciones normales como la alegría o la tristeza. Sustancias que se llaman serotonina, noradrenalina, dopamina, etc. Se fabrican en esta zona
y luego son liberadas en diferentes partes del cerebro, permitiendo que podamos tener ese tipo de emociones. Hay otras zonas que son importantes para nuestra supervivencia y la de otras especies animales. Una de esas zonas se llama la amígdala cerebral. Esa zona, junto con esta otra estructura que la llamamos cíngulo subgenual, son importantes para detectar amenazas, amenazas reales o amenazas potenciales. Sin esas estructuras no podríamos sobrevivir. Claramente nuestros depredadores nos habrían devorado antes de siquiera existir como una especie. Son importantes, pero también pueden ser afectadas por eventos traumáticos. Eventos traumáticos pueden hacer que, por ejemplo, esta amígdala cerebral trabaje más de la cuenta y nos haga ver amenazas en todas partes, incluso en lugares donde deberíamos sentirnos protegidos. Hay otra estructura que nos ayuda a regular el estrés, se llama hipocampo. También es importante en la memoria y en el aprendizaje, pero estudios nos han mostrado que el hipocampo nos ayuda a controlar esas situaciones de estrés. Pero si nuestra amígdala está demasiado estimulada porque fuimos víctimas de algún tipo de trauma, como el abuso sexual, es muy probable que nuestro hipocampo no tenga la capacidad de controlar ese tipo de amenazas. Y por último, están estas estructuras de mayor desarrollo. Las que les acabo de presentar son bastante similares en otras especies animales, pero estas estructuras de la corteza, la prefrontal o la somatosensorial, están muy desarrolladas en el ser humano, sobre todo para algún tipo de funciones. Esta en particular, la corteza prefrontal, es la que nos diferencia de otras especies. Otras especies también la tienen, pero la nuestra es la más desarrollada de todas. ¿Y por qué es importante esta parte del cerebro? Porque aquí hay funciones que definen al ser humano. En estas estructuras es donde se asienta la capacidad nuestra de hacer juicio, de determinar qué es lo adecuado en una u otra situación, la que nos ayuda a la planeación, al control de impulsos y al control de emociones, la que nos permite saber cuándo es adecuado reírnos, cuándo es adecuado abrazar a alguien, en qué condiciones. Todo eso está determinado por esta estructura. Y hay otras estructuras un poquito más escondidas, como el cíngulo anterior, donde nuestro cerebro es capaz de anticiparse a la recompensa y saber cuándo algo va a ser muy agradable para mí. Yo todavía recuerdo el arequipe de mi abuela, por ejemplo, y cuando sabía, vivía en el extranjero, que me iban a enviar un pote de arequipe de mi abuela, yo ya me estaba saboreando. Sin duda alguna, esta parte de mi cerebro me permitía anticiparme a esa recompensa. Pero aquí también subyace la toma de decisiones, mi capacidad de empatía, de entender el dolor ajeno, de ver una exposición como la anterior, una presentación como la anterior y dejarse conmover y dejar soltar una lágrima porque uno se pone en el lugar del otro y entiende que eso es algo devastador y uno se imagina cómo sería para uno tener que enfrentar una situación de esa naturaleza. Y finalmente, esta corteza somatosensorial, que como el nombre lo dice, es importante para la regulación de nuestros movimientos, pero también para la percepción de nuestros sentidos. Les voy a mostrar más adelante cómo el abuso sexual es capaz de dañar todas estas estructuras cerebrales, incluyendo nuestra capacidad de tener sensaciones, de sentir, de experimentar placer. Hasta eso está alterado en las personas que son víctimas de abuso sexual. ¿Por qué los niños que son abusados sexualmente son los que tienen mayores consecuencias y alteraciones en su cerebro? ¿Por qué es más devastador el abuso sexual en la niñez
que el abuso sexual en la adultez. Tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Este es un cerebro seguido longitudinalmente, o sea, desde niños y niñas que tienen 5 años de edad, ahora les explico esos colores, y se compara con cerebros de otros niños o niñas que tienen 10, 15, 18 o adultos que ya tienen 20 años de edad. Esto es mirado de perfil, de lado. Mi abuela diría de medio bisné. Y esto sería mirado desde arriba. Pero básicamente son las mismas edades de desarrollo. Ustedes pueden ver ya una diferencia entre esos cerebros, ¿verdad? En los colores. El cerebro del adulto se representa más con un color azul, es el color predominante. El cerebro de un niño de 5 años tiene un color más rojo amarillento. Estos son colores que nos permiten entender cuál es el nivel de madurez de la corteza cerebral. Esas células que hacen parte de ese cerebro y sus conexiones, qué tan desarrolladas están, qué tan preparadas están para enfrentar los retos de la vida como lo tiene que hacer cualquier adulto. Si esto es un cerebro maduro, esto es un cerebro bastante inmaduro. Prácticamente las áreas que ya están desarrolladas son muy escasas. Es un cerebro que apenas está madurando camino a la adultez. Así que cualquier evento traumático que impacte a un niño o a una niña cuyo cerebro apenas está en proceso de maduración, claramente es un evento que va a cambiar por completo la forma en que ese cerebro va a terminar de desarrollarse. Luego van a tener aparentemente un cerebro de adulto, pero todas las áreas que conforman su cerebro van a estar alteradas por culpa de ese evento o esos eventos traumáticos. Así que esta es la razón por la cual los niños son los más vulnerables. Esta es la razón por la cual los niños en toda sociedad deben ser la prioridad, no al revés, como hemos visto a lo largo de toda la evolución de la humanidad. La palabra infantil viene precisamente del latín, que significa casi que idiota, porque los niños en otras épocas eran vistos como adultos de pequeña talla que además no tenían el intelecto y la capacidad de tomar decisiones de los adultos. Pero de ninguna manera son idiotas. De ninguna manera podemos entender a los niños como la parte más débil de nuestra sociedad. Hay que entenderlo como la parte más importante de nuestra sociedad, porque de este adecuado desarrollo cerebral es que vamos a tener una sociedad que pueda considerarse como tal en las siguientes generaciones. Más sobre el desarrollo cerebral. Aquí vemos diferentes edades, 2 años, 8 años, hasta llegar a la adultez, 20 años. Aquí apenas este bebé está dentro del vientre de la mamá y su cerebro apenas está aumentando el número de células y las células apenas se están ubicando en el lugar que les corresponde. Pero cuando ese niño o niña nace, rápidamente empieza a madurar diferentes áreas de su cerebro. La primera en madurar es la corteza sensoriomotriz, la que es capaz del tacto, de la visión, de la olfacción, de la audición, etcétera, del gusto. Y también la parte motora, y por eso los niños desarrollan rápidamente la habilidad de sentarse, de gatear, de caminar, de correr, luego lo hacen con maestría, y es porque su corteza relacionada con esas funciones es la primera en madurar. Pero la corteza prefrontal, la que les mostré que queda detrás de la frente
y que tiene funciones que nos identifican como seres humanos: juicio, planeación, control de impulsos, control de emociones, es la última en madurar. De tal manera que si un niño es sometido a abuso sexual en estos primeros años de su vida, claramente, como esta corteza no está totalmente desarrollada, eso explica por qué estos niños tienen esos riesgos tan altos de sufrir diferentes condiciones psiquiátricas o no psiquiátricas. Su cerebro no estaba preparado en el momento del abuso para enfrentar semejante situación traumática. Incluso de adultos ni estamos preparados para eso. Hay que entrevistar a las mujeres que han sido víctimas como adultas de violación. Y es claramente difícil entender cómo uno puede hacer frente a una situación tan devastadora. ¿Qué diremos de un niño que claramente todavía tiene un cerebro apenas en desarrollo y maduración? Cuando hablamos de miedo, y claramente el abuso sexual solo puede producir este tipo de emoción predominantemente, entendemos que hay varias áreas del cerebro que tienen que ver con el miedo. Ya les había mencionado o hablado de la amígdala cerebral, la que nos permite detectar amenazas, ya sea que estén ocurriendo o que creemos que va a ocurrir. Y esta amígdala, cuando hay amenazas, se activa y manda señales a todo el cerebro para que esté alerta, preparado. Si hay una situación de miedo intenso, como la que ocurre después de un abuso sexual, esta amígdala se acostumbra a estar mandando señales de alerta constantemente, toda la vida, al resto del cerebro. Estos niños y posteriores adultos van a seguir viviendo con miedo, van a seguir asumiendo que algo malo va a ocurrir, incluso en situaciones que deberían generar confianza y tranquilidad. Y hay otras estructuras que se encargan, podríamos decir, como del opuesto, de la recompensa, del placer, de lo agradable. La vida es básicamente eso, moverse entre los matices, y en eso encontramos el disfrute. El miedo no es malo, el miedo es fundamental para nuestra supervivencia, el miedo es fundamental para poder desarrollarnos. El miedo nos obliga a crear cosas, a prepararnos, a inventar, a estar parados aquí enfrente de un auditorio tan respetable y tan grande y poder ser capaz de transmitir la información. Eso hace el miedo. Lo que cuestionamos es ese miedo excesivo. Y ese miedo excesivo tiene la capacidad de bloquear las áreas de recompensa. Aquí hay una estructura muy importante que se llama centro de recompensa y placer. Los científicos lo ponen más complicadito, lo llaman núcleo accumbens, pero lo podemos conocer aquí entre amigos como el centro de recompensa y placer. O sea, cuando yo pensaba en el arequipe de mi abuela, estando en otro país, claramente esta era la parte de mi cerebro que se activaba inmediatamente. Depende mucho de la acción de una sustancia que se llama dopamina. Pues resulta que en las personas, o peor aún, en los niños sometidos a trauma y que tienen una predominancia del circuito del miedo, este circuito de placer y recompensa está claramente afectado, disminuido. La incapacidad de estas personas para experimentar disfrute de la misma manera que lo haríamos los que no fuimos víctimas de abuso en la niñez es mucho menor. No solamente tienen que vivir con este miedo, tienen que vivir con la incapacidad de disfrutar los pocos buenos momentos que la vida les sigue presentando. El abuso sexual en la niñez claramente afecta el cerebro, claramente lo daña, claramente genera huellas definitivas para el resto de la vida de ese individuo. Esta es la evidencia. Son muchos estudios, solo les traje una pequeña muestra.
¿Se acuerdan de la amígdala? Este es un cerebro de una persona adulta a la que le han hecho unas pruebas, por ejemplo, mostrarles unas fotos de rostros que son amenazantes y al mismo tiempo la persona está metida en un aparato que detecta cuáles áreas del cerebro se activan cuando le muestran esos rostros amenazantes. En una persona que no ha sido víctima de abuso sexual, el cerebro se mantiene apagado cuando ve esos rostros. Pero cuando una persona fue víctima de abuso sexual en la niñez, inmediatamente la amígdala cerebral se enciende y el aparato lo detecta. Esto es una foto real, no es una imagen o una pintura construida para que nosotros entendamos qué pasa en el cerebro. Es una imagen real de un adulto que fue abusado en la niñez y que cuando le muestran situaciones amenazantes, su amígdala inmediatamente empieza a disparar. Tengo miedo, tengo miedo. Y este estudio también muestra que a mayor severidad de ese abuso sexual, a mayor frecuencia, entre más cercana sea la persona, el papá, el abuelo, el tío, la mamá, mayor probabilidad de que esa amígdala se dispare, se encienda ante cualquier evento. De esa manera, para una persona que fue víctima de abuso sexual, un acto como este de estar parado enfrente de ustedes hablando puede ser algo terriblemente estresante. Prácticamente no podría hacerlo porque su amígdala estaría tan encendida que este acto, que es normal, que para mí no es una amenaza, para esta persona podría ser algo devastador. ¿Se acuerdan del hipocampo? Esa estructura que tiene que ver con memoria, con aprendizaje, pero también manejo adecuado del estrés. Pues este estudio, también hecho en adultos que fueron abusados sexualmente en la niñez, nos muestra que el hipocampo tiene un tamaño más pequeño que el de personas de su misma edad y características que no fueron abusados sexualmente en la niñez. Así que, como ven, a mayor severidad del abuso sexual en la niñez, menor el tamaño y el funcionamiento de ese hipocampo. Aquí hay más estructuras, otra vez el hipocampo, a mayor abuso sexual, menor tamaño del hipocampo, y se acuerdan de la corteza prefrontal. Juicio, planeación, control de impulsos, control de emociones, lo que nos caracteriza, lo que nos permite vivir en sociedad. Y noten cómo a mayor abuso sexual, menor tamaño, más disminución del volumen, del grosor de esa estructura cerebral. O sea, un evento externo a la persona, que tiene que ver con ella, obviamente, pero que no está atacando directamente el cerebro, termina por producir deterioros cerebrales definitivos en esa persona. Su cerebro nunca va a ser igual al de otra persona que no fue víctima de abuso sexual. Así de grave es el abuso sexual. Y este último estudio que les quiero mostrar es posiblemente uno de los que más me impacta, porque ya hemos hablado de que el abuso sexual en la niñez puede afectar claramente la capacidad de manejar situaciones de estrés o de miedo, puede afectar la capacidad de disfrute, de recompensa, de placer, puede afectar mi memoria, puede afectar mi aprendizaje, puede afectar mi juicio, puede afectar todas las funciones que ya les he mencionado. Pero este estudio nos muestra que hay unas áreas en esa corteza que tiene que ver con las sensaciones, esa corteza sensoriomotriz que les mostré ahora, que claramente está afectada en los individuos que fueron víctimas de abuso sexual. Estas áreas en color rojo representan ni más ni menos que
que la estructura que el cerebro destina para el placer sexual. La sensibilidad que tenemos en nuestros genitales y en las zonas circundantes tiene este lugar en nuestro cerebro. Aquí es donde nos damos cuenta de que estamos disfrutando esa actividad sexual. Pues resulta que las víctimas de abuso sexual tienen alterada esa área de su cerebro. Ni siquiera, más allá del trauma que eso les produjo, tienen la posibilidad de disfrutar su vida sexual como lo haríamos muchos de nosotros. Hasta ese punto llega el impacto devastador del abuso sexual en el desarrollo cerebral. ¿Qué podemos hacer? Brevemente, ya para terminar. ¿Habrá algún tratamiento que nos permita revertir esos daños cerebrales? Que le permita a una persona que fue víctima de abuso sexual recuperar su vida, poder tener una vida como cualquier otra persona. Hay algunos datos que sugieren que podemos hacer algo. Hay medicamentos de diferentes tipos que pueden, por ejemplo, ayudar a aumentar el tamaño del hipocampo, que pueden ayudar a la persona a lidiar un poco mejor con situaciones de estrés. Hay medicamentos que nos ayudan a controlar esa hiperactividad de la amígdala, que la amígdala no nos diga ante cualquier situación, pilas, qué miedo, que pueda la persona decir, no, esto no es tan amenazante a la hora de la verdad. Hay tratamientos psicoterapéuticos, psicológicos, que nos permiten también lograr mejorar esas mismas estructuras cerebral. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tratar, por ejemplo, a un paciente con depresión que no haya tenido maltrato o abuso sexual en la niñez que un adulto con depresión que fue víctima de abuso sexual. La respuesta a medicamentos y a psicoterapia de los que fueron víctimas de abuso sexual es claramente menor que aquellos que no fueron víctimas de esa situación tan espantosa. Los dejo con estas conclusiones. El abuso sexual es una de las formas más severas de maltrato a los niños. Y al darse principalmente por una persona de confianza del niño y de su familia, lo hace todavía más devastador. Recuerden que en Colombia son abusados sexualmente cada día 60 niños. 2 y pico cada hora. El abuso sexual a los niños los expone a tener un mayor riesgo de diferentes enfermedades, incluyendo los trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, alteraciones de la conducta, estrés postraumático, consumo de drogas y alcohol y suicidio, entre otros. El abuso sexual en la niñez altera el desarrollo del cerebro en áreas que se encargan de manejar el estrés, en áreas que se encargan de brindar o de percibir el placer, en áreas que se encargan de las emociones, y esas alteraciones pueden persistir por el resto de la vida de esa persona. Por eso debemos seguir el ejemplo de Elie Wiesel, que fue el Nobel de la Paz de 1986, alguien que fue víctima de los campos de concentración nazis. Él dijo textualmente, y quiero que nos quedemos con esta frase: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. No porque esa persona sea un familiar nuestro, sea el abuelo, sea el papá, sea el tío, sea el hermano, quien sea, mi hijo incluso, como nos mostraron, eso no me puede llevar a guardar silencio. Todos los casos de abuso sexual tienen que ser reportados, denunciados, no importa si esa persona es cercana a mí o no. Con esas consecuencias, claramente estaríamos contribuyendo a esa devastadora situación por culpa del abuso sexual si no hacemos las denuncias respectivas.
Les agradezco. Todo abuso sexual debe ser denunciado. Muchas gracias al doctor Jorge Mario Tamayo por su exposición. Damos por terminada la transmisión por Telemedellín. Agradecemos a los televidentes y a quienes nos acompañaron por la transmisión en vivo. Continuamos en el auditorio con Jamie Kaufman. La doctora Jamie, en la actualidad, es la directora médica del Centro